Buenos días a todas y a todos. Estamos dando comienzo a la segunda jornada del evento sobre protección del ambiente y derechos humanos que comenzamos en el día de ayer. En el día de hoy vamos a comenzar con el tercer bloque que aborda la temática de justicia ambiental. En tal sentido, vamos a tener la presentación del profesor Andrés Mariño, luego Victoria Pereira, Carlos Santos, Hugo Díaz y Alejandro Nario. Vamos a comenzar de repente para ir avanzando un poquito. Bueno. Mientras vamos buscando el contenido, les voy contando que en el caso de Victoria es abogada ambiental, directora de sustentabilidad en Acciones. Carlos Santos es docente del Centro Universitario Regional Este Maldonado. Hugo Díaz es profesor adjunto de Derecho Privado 2 y 3, docente de la maestría en Derechos de Daños de la Facultad de Derecho de la UELAR. Y Alejandro Nario proviene también del Ministerio de Ambiente en calidad de Director Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental. A continuación vamos a escuchar la presentación del profesor Andrés Mariño. En primer lugar, agradecer a la Institución Nacional de Derechos Humanos, en la persona del doctor Legnani. Es una honra para mí estar ante este prestigioso auditorio en esta actividad tan importante, en la cual vamos a hablar en unos minutos sobre el medio ambiente y en particular en dos aspectos fundamentales de su protección, que es la prevención y la precaución de los daños ambientales. El medio ambiente es un bien colectivo, es un bien de todos, que no pertenece a nadie en particular y que tiene la particularidad de tener una alta vulnerabilidad frente a los riesgos de daños que lo puedan perjudicar a través de la contaminación y la degradación. El modelo de la industrialización que comenzó a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX y se desarrolló y se desarrolla aún hoy, fue un modelo contaminante. Se utilizaron los recursos naturales en forma libre y la propiedad no tenía ninguna función social. Esa industrialización vinculada con el consumo produjo además la multiplicación de los daños producto de los accidentes de trabajo, de los accidentes de tránsito, de los diversos productos y servicios que se introducen en el mercado. Y eso fue generando una degradación, una perjudicación del medio ambiente que comenzó a notarse principalmente a partir de la década del 70 del siglo pasado, cuando el auge de la industrialización llegó a un punto en la contaminación, pero también vinculado a todo lo que fue la constitucionalización que ocurre luego de la Segunda Guerra Mundial, donde se le atribuyen derechos a las personas que también observan que tienen derecho a un medio ambiente sano y equilibrado. Y es precisamente en los instrumentos internacionales, son los estados los que acuerdan la protección del medio ambiente, porque se observa que no vale de nada reconocer derechos como la vida, la libertad, la igualdad y todos los derechos humanos y fundamentales de la persona si no tienen un medio ambiente donde ejercerse, donde desarrollarse. Entonces, observamos un primer instrumento muy importante, la Declaración de Estocolmo de 1972, donde es la primera conferencia de Naciones Unidas, en ese momento se hablaba sobre el medio humano, que sigue desarrollándose en múltiples convenios respecto a diferentes aspectos del medio ambiente y que tiene otro puntal fundamental en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el medio ambiente y el desarrollo de Río de 1992, donde se da una declaración muy importante a la cual vamos a referir en unos minutos. Y como tercer pilar de este desarrollo posterior que va a tener
los instrumentos internacionales sobre el medio ambiente, mencionar la Conferencia de Naciones Unidas y la Declaración Correspectiva de Johannesburgo de 2002, porque ahí se establece precisamente el concepto de desarrollo sostenible. Ahora bien, en esos instrumentos, y con respecto al tema de que estamos hablando, se destaca la Declaración de Río de 1992, porque ahí es donde se plasma un aspecto fundamental con respecto al tratamiento de los daños ambientales. Importa más la prevención del daño que la reparación del daño, porque después que el daño se produjo, se puede recomponer, es muy difícil la recomposición, es muy costosa y muchas veces esos daños son irreversibles. Por lo tanto, al igual que sucede con los daños a las personas, el paradigma cambia y lo más importante es prevenir los daños que repararlos. Y la Declaración de Río establece la prevención de los daños ambientales como principio fundamental e introduce un principio muy importante, que es otro de los temas objeto de estos minutos de exposición, que es el principio de precaución. Es tan importante proteger al medio ambiente y prevenir los daños al medio ambiente que la Declaración de Río establece el principio de precaución. ¿Qué significa esto? Cuando uno pide una medida preventiva, se la pide al juez que prohíba una determinada conducta porque ocasiona daños al medio ambiente, debe demostrar que existe una certeza científica de que esa conducta que se pide que se prohíba causa daños. Y entonces, ¿qué establece este principio de precaución concretamente en el principio número 15 de esta Declaración de Río? Que es principio fundamental la prevención de los daños, pero aun cuando no exista certeza científica absoluta de que esa conducta que probablemente cause daños precisamente los produce, aun cuando no exista una certidumbre científica total y absoluta de que produzca daños, igual corresponde las medidas preventivas, la tutela inhibitoria, la previsión de esa conducta, por lo menos hasta que las investigaciones determinan que no causan daños al medio ambiente. Como se observa, esto es un aspecto fundamental, porque no es necesario que toda la comunidad científica esté de acuerdo en un punto. Basta que una parte significativa de la comunidad científica concluya que una determinada actividad produce daños al medio ambiente para que se puedan adoptar medidas de prohibición o por lo menos de suspensión hasta que se determine que no los produce. Esta base de normativa internacional que surge de instrumentos internacionales se traslada a los derechos internos y en particular a los países de América Latina y específicamente en lo que respecta a nuestro derecho también ocurre. Es decir, las normas sobre prevención y precaución, que es nuestro tema, que se plasman en los instrumentos internacionales, se trasladan al derecho interno de nuestro país. Y así observamos en el artículo 47 de la Constitución, introducido por la reforma de 1994, el deber que se le impone a las personas de abstenerse de cualquier acto que cause depredación, destrucción o contaminación graves al medio ambiente, estableciendo como rango constitucional el deber de abstenerse de causar daños y, en consecuencia, la imposición de la prevención de los daños. Y luego, dentro de las múltiples leyes que hay sobre diferentes aspectos del medio ambiente en nuestro país, hay dos normas muy importantes que son leyes de protección general del medio ambiente. En primer lugar, la ley 16.466, 16.466, que establece, que declara en su artículo primero de interés general y nacional la prevención de los daños al medio ambiente, y en su artículo cuarto establece que cuando se producen los daños al medio ambiente se puede pedir la recomposición de la situación anterior, y quien causó los daños al medio ambiente debe desarrollar todas las conductas necesarias para mitigar o reducir los daños que él causó, con lo cual en definitiva también se está previniendo daños futuros a raíz de esa agresión al medio ambiente. Pero es con la ley 17.283 de Protección General del Medio Ambiente donde se plasman
definitivamente y se consolidan los principios de prevención y precaución de los daños ambientales. En primer lugar, porque el artículo 3 establece, al igual que la Constitución plasma el artículo 47 de la Constitución, imponiendo un deber de abstención respecto de producir daños al medio ambiente, y porque en el artículo 6 se establecen los principios generales de política ambiental para el Uruguay. Y dentro de esos principios generales, el literal B del artículo 6 de la Ley 17.283 de Protección General del Medio Ambiente establece que la prevención y previsión son criterios prioritarios frente a cualquier otro en la gestión ambiental, y cuando hubiere peligro de daño grave e irreversible, no podrá alegarse la falta de certeza científica absoluta como razón para no adoptar medidas preventivas. Quiere decir que aquí la legislación uruguaya plasma el principio de precaución, y ante una actividad que probablemente cause daños y una parte significativa de la comunidad científica afirme que cause daños al medio ambiente, aunque no haya una certeza científica absoluta, se deben tomar medidas preventivas para evitar que esas conductas se sigan desarrollando. Otro aspecto que tiene relación también con la prevención del daño es el de las generaciones futuras. Se establece en el artículo 1 de la Ley 17.283 el desarrollo sostenible, y se lo define como aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer las generaciones futuras. Quiere decir que la conducta que deben desarrollar las personas con respecto al medio ambiente en el presente debe considerar a unas personas que todavía no existan, pero podemos prever su existencia. ¿Por qué? Porque van a necesitar del medio ambiente para poder subsistir, y es nuestra responsabilidad protegerlo para que la vida en este planeta siga continuando. Y finalmente, referirnos a quienes pueden pedir estas medidas de prevención y de precaución. Lo que se denomina la legitimación para poder pedir estas medidas de prevención y de precaución, que en definitiva son pedidos de prohibición de conductas o de supresión de conductas, pueden ser pedidas por cualquier interesado y por cualquier institución, asociación o ONG, incluso aun cuando no tenga personería jurídica, porque el artículo 42 del Código General del Proceso establece que en materia de protección del medio ambiente puede pedirse la prevención de los daños, medidas preventivas, las denominadas medidas cautelares o medidas precautorias, en su caso, por el Ministerio Público, pero también por cualquier interesado, es decir, cualquier persona física o jurídica interesada en prevenir los daños al medio ambiente, y también en las instituciones o asociaciones que a criterio del juez garanticen debidamente el interés que se pretende proteger, por lo cual no se requiere una personería jurídica, sino que un colectivo de personas que acredite que destinan su actividad precisamente a la protección del medio ambiente o a la protección de intereses colectivos, promueve en protección de esos intereses protegidos esas medidas de prevención y de precaución del daño. Con esto damos por terminado esta exposición. Espero que estos breves minutos les haya sido de utilidad y les agradezco la atención prestada. Buenos días. Bueno, luego de la presentación del profesor Mariño, grado 5, Facultad de Derecho de la Universidad de la República, vamos a dar paso a la presentación de la doctora Victoria Pereira sobre procesos colectivos ambientales. Victoria, adelante. Antes de comenzar voy a hacer el mismo recuerdo que ayer. Son 10 minutos. Les vamos a estar indicando con cartelitos, que vamos a ver si tenemos los cartelitos en grande ahí adelante o los pequeños aquí. Se les vamos a ir acercando cuando les vayan quedando 5 minutos, 2 minutos y 1 minuto respectivamente. Y si no, en el peor de los casos, yo interrumpiré. Bueno, damos comienzo. Bueno, muchas gracias. Y
Primero, antes que nada, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, lo que celebro que se esté realizando este encuentro vinculando el ambiente con los derechos humanos. Quien les habla a veces se siente como un dinosaurio, aunque hay acá en la sala personas que están, y hay colegas que van antes que yo en el tema del derecho al ambiente, ¿no? Y si bien me convocaron, me convocó Natalia para hablar de los procesos colectivos, me gustaría ir unos pasitos para atrás. Y cuando me enamoré del derecho al ambiente, en el año 94, antes de las 2 reformas constitucionales que hizo mención el colega que estuvo antes que yo, la doctrina era unánime y sigue siendo unánime, ¿no? En Uruguay se ha reconocido siempre el derecho al goce de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado como un derecho inherente a la personalidad humana. De hecho, hoy en día, y a pesar incluso de las 2 reformas constitucionales, y sé que en la sala la mayoría no son abogados, el derecho al ambiente se reconoce justamente como un derecho humano y por la vía de lo que los abogados llamamos el naturalismo, porque el artículo que refiere a los temas ambientales en la Constitución no dice expresamente que tenemos el derecho al goce de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, sino que habla precisamente solo de la protección al ambiente. Y se me viene en alusión algo muy ilustrativo y que cae de suyo y que es un ejemplo ideal para un niño, para una persona mayor, para una persona más adulta. Cuando yo era aspirante en la cátedra de Derecho Ambiental, me tocó, el profesor era Mateo Magariños de Melo, y siempre decía algo en la primera clase y después hacía alusión en el resto, que es genial y pone tanto énfasis justamente en lo que es el tema. Y era, si uno se imagina en una pecera, unos pececitos, y le pone tanto énfasis en el derecho a la vida de esos pececitos, pero uno no le pone cuidado a la calidad del agua de esa pecera, realmente es como que se da una contradicción absoluta, ¿no? Y eso en definitiva es el derecho a goce de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, tiene una envergadura tremenda. Y de este lado, como abogada y como persona que también le toca estar más del lado sobre todo de la sociedad civil, aunque a veces también me tocan otro tipo también de accionares, es eso a lo que tenemos que meterle el diente y profundizar. Porque algo que la doctrina lo ve totalmente, de una forma totalmente consensuada y no discutida, a veces en los hechos es como que no, en la práctica no lo vislumbramos tan así, ¿no? Y yendo un poco al tema, en estos 5 minutos que me deben de quedar, de lo que a mí me pidieron que trajera a colación, ¿no? Por ejemplo, en mi caso yo me dedico muchísimo a temas de áreas protegidas. Y trabajo sobre todo en la zona, digamos, más hacia el este, en los departamentos Maldonado y Rocha. Y me diría, sobre todo también, independientemente de la institución en la cual estoy, la zona más que va desde las lagunas costeras. José Ignacio, Garzón, Rocha y Castillos. Y en la realidad que nos toca vivir, tenemos la mayoría de esas tierras que comprenden áreas protegidas, son de titularidad privada, ¿no? Y esa es una característica que hace que también sea tan difícil su gestión, ¿no? Y que sea también tan difícil, pero tan necesario, esa articulación con los privados a la hora de poder llevar adelante todo lo que ver con las prácticas de esas normas maravillosas que tenemos en Uruguay, pero que a veces cuesta verlas en la vida real. Y en esos territorios en los cuales, y yo traigo a colación de nuevo donde me muevo yo, hay propietarios con perfiles extremadamente diversos, ¿no? Y que por algo tienen intereses totalmente diferentes y demandan diversas acciones, tanto al gobierno como a los abogados, como a las ONGs, ¿no? Porque en definitiva los territorios o el territorio tiene usos distintos y cada uno tira para su chacra. En los lugares, pónganle, donde me muevo tanto yo, y acá veo que hay también gente de Guardianes de la Costa que van a exponer,
la presión urbanística se ha transformado en algo que es nuestra bomba nuclear que tenemos ahí arriba, ¿no? Y donde a su vez también no ponen solamente en juego el derecho al ambiente, a la biodiversidad, el cuidado de la misma, sino también hasta la pérdida, en muchos casos, de la esencia y la identidad de nuestro territorio. Y si puedo, y ahí la importancia en esas situaciones, en esa realidad en la cual me acabo de referir, de buscar consensos. Y esa palabrita consenso que a veces se utiliza tanto, ¿no? Hay palabras que hoy en día son como palabras cliché, sustentabilidad, y metes ahí un poquitito, rascás y la gente no te sabe decir qué es. El ambiente, los consensos, pero los consensos en temas ambientales son esenciales, porque el poder arribar a acuerdos donde cada uno tira para su lado y donde realmente nadie queda feliz, pero sí es extremadamente necesario llegar a esos acuerdos, hace que esas instancias de diálogo entre público, privado o sea, actores sociales diversos que están involucrados en determinados territorios, se transformen en esenciales. Y sobre todo esenciales porque desde la perspectiva jurídica, y repito, las normas que tenemos en Uruguay son brillantes, lo que se dificulta es la gestión de esas normas. Y a veces es también como una especie también el huevo y la gallina, esa demanda social o esos articuladores o esos distintos actores sociales que invocan esas normas y las demandan, es lo que también determina que esas normas se puedan aplicar. Estoy bien de tiempo, ¿no? Creo que quedan 5 minutos. Sí, estoy perfecta. Creo que trabajando muchísimo desde lo jurídico con los técnicos, ¿no? Con los técnicos, con los científicos, porque todas esas situaciones que se dan en la realidad, evidentemente se tienen que sostener y sustentar en la parte técnica, ¿no? Y les tiro, por ejemplo, ejemplos en los cuales, les tiro el ejemplo, por ejemplo, de algo que hemos padecido y que estamos padeciendo desde hace unos 2 años, por ejemplo, en Laguna Garzón, ¿no? La Laguna Garzón no exenta de la realidad del cambio climático, no exenta de lo que sucedió hace 2 años con la sequía esa tremenda que hubo en el país, donde más de la mitad de la población no teníamos acceso al agua potable. Una planta nativa se reprodujo de una forma así, exponencial, nativa, ¿no? Pero como la sal de la laguna, es una laguna costera, estaba cada vez más disminuida, se reprodujo. Ustedes no se pueden hacer una idea el conflicto que se generó a raíz de los intereses de distintos actores para que se solucionara el tema, un tema que realmente lo iba a solucionar la naturaleza. De hecho, ahora llevamos 12, 13 días con la barra abierta. Hoy, con el viento que hay, esperemos que entre mucha agua salada. Ya hubieron 12 días que se desagotó y que con esa agua salada que entra en la laguna se solucione, se mueran las plantas que hay en exceso. Pero a lo que traigo a colación es los intereses diversos y cómo el rol de la academia fue esencial para lo que estaba hablando recién el colega que se refirió al principio precautorio, sobre todo, ponerla en evidencia lo necesario ante la ausencia de certeza, si se abría, pónganle la barra, en unas condiciones no óptimas, lo que podía llegar a ocasionar en las plantas que se murieran y quedaran toda esa materia orgánica y generar efectos contraproducentes o peores de lo que estábamos padeciendo con las plantas, con ese exceso de plantas. O sea, el trabajar con la academia es esencial. Distintas acciones, porque en definitiva eso fue lo que se me pidió que trajera hoy aquí, ¿no? Y traigo también, recién les dije que uno de los grandes problemas que tenemos en la costa son todo lo que va a ver con los desarrollos urbanísticos. El desarrollo sustentable es algo que estamos escuchando desde el año 92 de la Conferencia de Río, pero a veces ese equilibrio entre economía, sociedad y ambiente no lo vemos en la práctica como correspondería. Y
en metros cuadrados tan costosos como los que estamos teniendo nosotros en la costa, todo lo que ver con la especulación urbanística hace que el avance urbanístico sea tremendo. Y si bien tenemos un Ministerio de Ordenamiento Territorial, el tema de ordenamiento territorial se divide mucho entre los gobiernos departamentales y el Estado Nacional, y en esos planes que a veces hacen que se cambien las categorías de los suelos y se produzcan situaciones surrealistas. Y que uno ve las normas y dice, pero ¿cómo puede ser que ante determinadas normas esté sucediendo esto, ¿no? Y ahí, por ejemplo, se me ocurre un proyecto que nosotros le llamamos el Proyecto Esplendor en la Laguna Garzón, que sucedió en el año 2018, y donde se nos venían 30 edificios al área protegida de la Laguna Garzón, con un plan, esto es un PAI, un famoso PAI, ¿no? Un programa de actuación integrada que le había permitido. Y por suerte ahí fue como actuar como bomberos, ¿no? Y por suerte el PAI todavía no había salido y tomamos conocimiento rápido, porque realmente encontrarse con esa situación tan ilógica de esos edificios en el área, y ahí cómo jugó un rol predominante la sociedad civil, ¿no? Porque las normas estaban, las voluntades políticas a veces no van de la misma mano, pero la demanda, bueno, lo vemos el año pasado con el caso de Punta Ballena, ¿no? Esa demanda social y que no venga, o sea, que sea totalmente apartidaria desde el punto de vista de ideologías políticas, pero sí basada en las normas y en el mundo de la ciencia, hace que proyectos surrealistas puedan detenerse, o por lo menos ya lleven, 7 años detenidos. Otros casos, por ejemplo, que podría traer a colación también, y este es muy reciente, este lleva 1 año y medio, ¿no? En acciones colectivas. El departamento de Maldonado tiene 3 cuerpos de agua para abastecerse de agua potable. La laguna del Sauce, la Laguna Blanca, y la tercera laguna es la Laguna Escondida. Pues resulta que en particular en el año 23 se le ocurre, plena seca, mover unos humedales cercanos a la Laguna Escondida, que es fuente de agua potable del departamento de Maldonado. Pues ahí también actuando, pero muchísimo, con informes técnicos. Justo está acá Marcelo Cousillas, porque además los humedales todavía en cierta manera es un debe que tenemos del Código de Aguas, que todavía no tienen una normativa específica. Yo igual que me gustan las interpretaciones amplias, creo que por más que no tengan normativas específicas, no lo podemos dejar a la intemperie de que quiera los toque. Pues ahí se consiguieron unas cosas maravillosas, pero también actuando la sociedad civil. Porque los tiempos a veces del gobierno no son los mismos tiempos de las acciones sobre la naturaleza. Y bueno, y redondeando en cierta manera, porque ya me toca llegar al fin, en mi perfil más activista, a cada uno de ustedes, ojalá que se empoderen con esto que venimos acá, con este motivo de este encuentro, de que el derecho al goce de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado es un derecho humano, y que puedan demandar a las instituciones o en el buen sentido, que esas normas que tenemos, que repito, son brillantes en el país, se vean reflejadas en la realidad y nuestro derecho humano se vea también reflejado en la práctica y en la realidad de lo que vivimos. Muchísimas gracias y esperen, discúlpenme, pero yo me tengo que ir de acá 10:20, digo, porque no voy a estar para después para las preguntas o para el intercambio. No lo tomen como una falta de respeto, sino que tengo hora con el médico, una hora sagrada. Muchas gracias, Victoria. Damos ahora paso a la palabra de Carlos Santos. Bueno, muchas gracias. Buenos días para todos, para todas. Primero que nada, celebrar esta actividad, felicitar a las autoridades de la Institución Nacional de Derechos Humanos por convocar esta actividad y por crear un área de protección del ambiente. Yo creo que es fundamental para los tiempos que vivimos. Y yo pensaba ayer en la mesa, en la primera mesa de la mañana, cuánto tiempo hacía que yo no veía a la academia, las autoridades nacionales y las organizaciones de la sociedad civil sentadas en la misma mesa hablando sobre estos temas. Y me parece que es un hito. Yo no sé si ustedes lo dimensionaron desde la institución, pero
me parece que es un hito y, digamos, si ese es el rol que está llamado a cumplir la institución y esta área en particular, yo lo celebro profundamente. Yo trabajo como docente en el CURE, en el Centro Universitario Regional del Este de la Universidad de la República, y trabajo sobre conflictos ambientales. Y lo que me pidieron las colegas del área de protección era conversar sobre la relación entre los conflictos ambientales y la justicia ambiental. Pasame el cosito. Perdón por la especificidad. Entonces, yo lo que voy a hacer es, primero que nada, aclararles desde dónde estoy hablando, desde dónde abordamos el estudio de los conflictos ambientales en Uruguay. Y en particular aclarar que la justicia ambiental para nosotros es una perspectiva de análisis de los conflictos, sino un área de la justicia que se encarga de los temas ambientales, que es otra posibilidad, digamos, con la que recurrentemente en el mundo de abogados y abogadas se tratan estos temas. La justicia ambiental en realidad lo tomamos a partir de movimientos sociales, movimientos en su origen vinculados a la defensa de los derechos civiles en Estados Unidos, de las personas afrodescendientes, que comienzan a poner sobre la mesa cómo las inequidades sociales, económicas y raciales también tienen una dimensión ambiental, ¿no? Son cierto tipo de poblaciones las que sufren en mayor medida los impactos de la inequidad ambiental, ¿sí? De la contaminación, el despojo, etc. Entonces, esa es un poco la perspectiva desde la cual nosotros miramos los conflictos, y hay una referencia muy directa que es el trabajo de una profesora de la Universidad de Buenos Aires y el equipo que ella coordina, que es Gabriela Merlinsky, que coordina el grupo de estudios ambientales del Instituto Gino Germán y la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, la Universidad de Buenos Aires, donde han generado toda una línea de trabajo sobre los conflictos en clave de buscar aprendizaje, de capturar aprendizaje de los procesos de conflictividad ambiental. ¿Por qué me parece importante plantear esto? Porque hay una tendencia que ve a los conflictos como una anomalía social, ¿sí? Como algo que hay que corregir o algo que hay que evitar, ¿sí? Algo que hay que resolver, algo que está mal en la sociedad y que hay que resolver. Y en realidad esta otra perspectiva lo que dice es, en una sociedad desigual en la cual hay una lógica de despojo y explotación de los recursos naturales que afecta a grandes mayorías de la sociedad, lo raro, ¿sí?, es que no hubiera conflictos ambientales. Lo que debería llamarnos la atención es que no hubiera proceso de conflictividad. Entonces, lo que hacen estas colegas y lo que tratamos de hacer aquí nosotros en Uruguay es mirar los conflictos desde este punto de vista, ¿sí? Desde qué cosas podemos recuperar y qué cosas podemos aprender. Y ahí esta autora en particular habla de la idea de las productividades de los conflictos, transformaciones que los conflictos producen en nuestras sociedades. Para poner un ejemplo concreto, uno de los grandes conflictos ambientales que tuvimos en Uruguay fue la reforma constitucional del agua del año 2004, ¿sí? En realidad impulsada por una serie de colectivos, entre ellos un sindicato y una empresa pública que lo que quería era evitar que se avanzara en la privatización del servicio, pero que incluyó a otros colectivos de base territorial, ambientalistas, etc. Podemos decir, bueno, es un conflicto que termina con la aprobación de la reforma y queda ahí. Bueno, en realidad, desde esta mirada de las productividades, podemos decir que hubo un cambio en la Constitución y en la ley, porque se genera una ley de agua que se mencionaba ayer, la 18.610, que se produce, digamos, a partir de esa movilización. Eso crea también una nueva repartición del Estado que se encarga de la gestión del agua, que es la actual Dirección Nacional de Agua, que tuvo otro nombre cuando inició, pero además genera una transformación territorial, que es la visualización de las cuencas como nosotros decimos territorios hidrosociales, ¿sí? O sea, ya no solo vivimos en un departamento, en un municipio, sino que estamos en una cuenca y que de esa cuenca nos abastecemos de agua potable para tomar. Y bueno, nosotros acá en la zona metropolitana sabemos de qué se trata eso después de haber pasado, como decía Victoria, por esta experiencia de más de 3 meses sin agua potable, el 60% de la población del país, ¿no? Entonces, un poco ese es el punto de partida, la mirada de los conflictos a partir de lo que producen, de lo que generan en la sociedad, de lo que transforman. Y bueno, en un trabajo de más largo aliento que hicimos hace algunos años, tratamos de reponer como una historicidad de los conflictos ambientales en Uruguay, para establecer que no es una novedad reciente la existencia de conflictos ambientales en nuestro país, sino que desde la década del 80 del siglo pasado,
desde la salida de la dictadura, encontramos procesos de conflictividad ambiental. Ahí digamos, el evento más evidente de que inicia esa conflictividad tiene que ver con la iniciativa del gobierno militar de desecar los bañados del este, ¿sí? Con la construcción del canal Andreoni que se mencionaba ayer, etc. En los años 90 hay una gran cantidad de conflictos locales, ¿sí? Que se van dando en diferentes puntos del país, cada uno con sus niveles de territorialidad. Ahí hay un trabajo de Eduardo Budinas que sistematiza ese proceso, que realmente es una referencia. Después tenemos con la llegada de los gobiernos progresistas un nuevo ciclo de conflictividad socioambiental que tiene algunas particularidades, pero yo quería detenerme en fines del siglo XX y comienzos del siglo XXI con este conflicto en particular, que es el conflicto de la contaminación por plomo en el barrio de La Teja. Porque el entendido de la relación con la justicia ambiental, yo creo que ese conflicto, digamos, yo creo, y lo estoy retomando a partir del trabajo de Daniel Renfrew, que es un colega estadounidense que ha analizado ese proceso de conflictividad y sobre todo el proceso organizativo de la Comisión Vivir Sin Plomo de La Teja, como el momento en el cual eclosiona la perspectiva de la justicia ambiental en Uruguay. Son colectivos de familias, sobre todo mujeres, organizadas en torno a la problemática de salud de niños y niñas de ese barrio que tienen determinadas afecciones en la salud que luego se constata que son producidas por altos niveles de plomo en el ambiente, ¿no? Entonces ahí hay una lógica de esta perspectiva de la justicia ambiental incluida en un proceso de conflictividad ambiental. Yo creo que también la reforma del agua tiene mucho de la perspectiva de la justicia ambiental. Pero quería, así como no me queda mucho tiempo, quería rápidamente contarles algunas novedades sobre los conflictos. La primera es esta, y es generada por un equipo de colegas de la Facultad de Ciencias Sociales, del Departamento de Ciencias Políticas, Martín Freijedo y Germán Videgain, que generaron esta herramienta que es un observatorio de conflictos socioterritoriales, le llaman ellos, ¿sí? Porque abordan una gran cantidad de dimensiones de conflictos que se dan fuera de Montevideo entre 2005 y 2020. Ahí hay conflictos económicos, conflictos de convivencia, conflictos por temas de seguridad. Lo que les sorprendió a ellos es que más del 60% de los conflictos territoriales que encontraron en ese periodo eran conflictos de base ambiental, ¿sí? No fue una sorpresa para los que veníamos trabajando en estos temas, pero me parece bueno que haya colegas de otros campos disciplinares que están viendo cómo se meten en la política local, en la política nacional, los diferentes conflictos sociales, que se encuentren que los conflictos ambientales son un elemento clave en los procesos de conflictividad social en nuestro país en los últimos años, en un periodo importante de nuestro siglo. Y después les quería contar que con un grupo de colegas comenzamos hace 3 meses un proyecto de investigación sobre lo que llamamos los conflictos hidrosociales costeros, ¿sí? O sea, conflictos vinculados con esta perspectiva de los territorios hidrosociales, de las cuencas hídricas de las cuales nos abastecemos para el consumo humano en las zonas costeras del Uruguay. Y ahí, digamos, hay diferentes procesos. Victoria mencionaba algunos de ellos, donde hay, digamos, un cambio en el actor que genera la principal presión, que es la presión urbanística, y no de cualquier tipo de desarrollo urbano, sino de urbanizaciones cerradas o barrios privados. Esto es algo que también heredamos de todo el trabajo que ha hecho el equipo del Grupo de Estudios Ambientales de la Universidad de Buenos Aires. Y lo que encontramos ahí es que hay una transformación en los conflictos, ¿sí? O si ustedes quieren, un mayor énfasis en los conflictos hidrosociales, de un eje que a fines del siglo pasado, a comienzos del siglo, estaba enfocado en una demanda del Estado para asegurar el abastecimiento de agua potable, ¿sí? que es todo el núcleo de conflictividad en torno a la reforma del 2004, a otro tipo de conflictos que tiene que ver con el hábitat. Colectivos territoriales que defienden su territorio hidrosocial no solo por el derecho al agua, que está presente ahí, el derecho al agua potable, sino por la reivindicación de la posibilidad de vivir en un territorio de la manera en que lo han hecho tradicionalmente. Y acá retomo este ejemplo que lo traían ayer, las personas que integran el colectivo de la Comisión en Defensa de la Laguna del Cisne y el arroyo Yolí Chico, o Yaciri, como le llaman, de decir, bueno, en realidad hubo todo un proceso de conflictividad vinculado al avance del agronegocio en esa cuenca hace más de una década, y a los efectos que esas actividades productivas tenían sobre la calidad del agua,
Pero ahora estamos viendo en el mismo lugar un nuevo tipo de conflictividad asociado a la expansión de las urbanizaciones cerradas, de los barrios privados, dentro del mismo territorio de la cuenca, ¿no? Entonces ahí hay una conexión, hay un mismo entorno geográfico, pero también hay un cambio en el eje de conflictividad. Y además, estos procesos y que vemos acá, tienen un nuevo repertorio, dicen los colegas que trabajan estos temas desde la ciencia política, que es el del recurso a la justicia, ¿no? Y, realizar denuncias ante el Ministerio de Ambiente o ante los diferentes niveles del sistema del Poder Judicial, reclamando medidas de protección o medidas cautelares. Entonces, esa es como la novedad que tenemos para compartir de este trabajo que venimos desarrollando y que nos parece que hay que prestarle atención tanto desde el punto de vista organizativo como desde el punto de vista de la afectación de los derechos de estas poblaciones. Bueno, y era eso lo que tenía para compartir. De nuevo, gracias. Un placer haber compartido con ustedes este tema. Bueno, muchas gracias, Carlos. Vamos ahora con Hugo Díaz. Y a ver si encuentro acá. Hugo, recordame el nombre de tu presentación, que la tengo por acá. Funciones del derecho de daños y protección del ambiente. Gracias. Buenos días para todos. Bueno, quiero empezar agradeciendo la invitación de la Institución Nacional de Derechos Humanos, especialmente en el director Bernardo Leñani, y bueno, y también en Janina por estar, y en Natalia Castañer, porque fueron las personas que más o menos tuve contacto con ellas. Y bueno, para comenzar voy a tratar de hacer accesible algo bastante técnico, que es los temas jurídicos, los temas que de repente a los leguleyos nos apasiona, pero a veces es difícil que nos entiendan del otro lado. Partiendo de esto de lo que decía recién el compañero de mesa respecto al conflicto de interés, bueno, justamente una de las funciones básicas del derecho es evitar o resolver conflictos de intereses, porque si no lo hiciera el derecho, o por lo menos el derecho es la herramienta que se ha encontrado que puede llegar a hacerlo, porque de otra manera terminaría resolviendo el conflicto el más fuerte. Entonces el derecho parece una herramienta buena para eso. ¿Y cómo lo hace? Lo hace básicamente alentando o desalentando conductas. El derecho quiere que las personas actúen de una manera o de otra, entonces lo que hace prevé una consecuencia jurídica para la verificación o no verificación de esa conducta. Por ejemplo, el ambiente. Quiere que no se dañe el ambiente, establece una prohibición de dañar el ambiente, y si se daña el ambiente, una consecuencia desfavorable para quien dañe el ambiente. Eso lo hace a través de distintos sistemas jurídicos. Entonces podríamos decir, tomando como referencia la integridad ambiental, que es un bien protegido, podríamos decir, bueno, el sistema penal prevé delitos ambientales, el sistema tributario prevé tributos diferenciales para quienes hagan actividades que no contaminan o para las que contaminan, el derecho administrativo prevé determinadas autorizaciones o sanciones para conductas dañinas. Y finalmente, si nos vamos metiendo dentro de lo que es el derecho privado, en el derecho privado encontramos el derecho de daños. ¿Qué es el derecho de daños? El de derecho de daños es un sistema jurídico dentro del derecho que tiene por función evitar o reparar daños y eventualmente penar conductas dañinas. En este caso, la norma del derecho de daños básicamente dice prohibido dañar. Y si daña, tiene que reparar. Esa es básicamente la norma que está prevista, y la consecuencia es favorable. Si usted daña, le prohíbe a las personas dañar, y si daña, tiene que reparar el daño causado. Esto es básicamente lo que se conoce como la responsabilidad civil. Una función reparatoria dentro del derecho privado. Si la persona daña, tiene que reparar el daño que causó. Esto no significa que el sistema autorice a dañar si va a reparar. Porque esto lo aclaro porque a veces hasta otros juristas parece que tuvieran esa idea de que, bueno,
como se puede reparar, hay un permiso o un derecho de dañar siempre que repare. Bueno, sería más o menos decir lo mismo que una persona tiene derecho a matar si luego paga la pena privativa de libertad. No. Evidentemente, si el sistema prevé una consecuencia desfavorable para determinada conducta es porque esa conducta está prohibida. Claro que a veces el derecho no es tan claro, ¿no? Por ejemplo, no le dice prohibido matar, le dice que con intención de matar, diere muerte a una persona, será castigada con esta pena, o para decirle prohibido dañar, dice todo hecho ilícito del hombre que causa a otro un daño. Es un lenguaje bastante indirecto y a veces eso en todo el sistema a veces se pierde un poco, pero lo claro es que es prohibido dañar, entonces no es que puede dañar y reparar. Entonces de ahí se empieza a elegir desde ahí la tutela preventiva, ¿no? Entonces, si está prohibido dañar, puedo prevenir el daño, porque en el derecho de daños clásico no es tan común las normas que establecen directamente, como decía Mariño hoy, una obligación de prevención o de precaución. Entonces, ahí se empieza a elegir una función preventiva. Bueno, en los casos que es probable que se vaya a verificar un daño, las personas pueden tomar acciones para prevenir ese daño y ese juez debe disponerlo. Cuando digo probable, lo digo en un sentido técnico de alta posibilidad de ocurrencia de un hecho. ¿Bien? Y además el sistema de derecho de daños puede tener una función punitiva cuando los particulares prevén una multa en un contrato, por ejemplo, o en determinadas situaciones puntuales donde la ley establece la posibilidad de que el juez aplique una multa a las personas. Esta multa es distinta de la multa en el derecho administrativo, ¿no? La multa que impone la administración es distinta de la multa que puede haber entre dos particulares que es aplicada por el juez. A diferencia de lo que podría ser una tutela administrativa, la tutela del derecho privado es aplicada coactivamente por el sistema de justicia. Bien, entonces, de repente ustedes pueden ver que en la protección administrativa la administración se encuentra en preeminencia respecto al sujeto administrado y aplica directamente la norma, impone la multa, prohíbe cierta actividad, suspende cierta actividad, sin perjuicio que a veces necesite la asistencia del sistema de justicia. En general puede aplicar directamente las normas. Dentro del derecho de daños en general tenemos el derecho de daños ambientales, que es lo mismo pero aplicado al ambiente. Bien, es el sistema jurídico que tiene por función prevenir o reparar daños ambientales. ¿Cuáles son las características particulares que tiene este sistema? Bueno, que es prioritaria la prevención acá, como decía Mariño hoy. Bueno, el daño ambiental muchas veces es irreversible, entonces no existe la tutela reparatoria, o no es real la tutela reparatoria. Si el daño es irreversible, la única manera posible de prevenirlo es mediante la prevención. Entonces de ahí hay una prioridad normativa en el derecho ambiental que es la prevención. Pero además dentro de la prevención, eso es un 5 porque me saqué un 5. Quedan 5 minutos. Sí. Dentro de la prevención aparece, y esto es un gran aporte del derecho ambiental, el paradigma de la precaución, que desembarca en el derecho ambiental y después aplica al derecho sanitario, al derecho alimentario y a muchos otros sistemas jurídicos, que es bueno. Recién decíamos, bueno, se puede prevenir cuando hay probabilidad, entendida como una posibilidad alta de que se verifique algo, se puede prevenir. Bueno, en el derecho ambiental dice, bueno, muchas veces no hay esa seguridad, no hay esa certeza, que tanto les gusta hablar a los juristas de la certeza. Entonces, como no existe esa certeza, o está discutido, ya puede ser como ponía el ejemplo Mariño, porque hay controversia científica respecto a algo, o porque capaz que no hay controversia y todos están de acuerdo en que no es muy alta la probabilidad de que se produzca algo. Pero puede haber una posibilidad significativa. Entonces, la precaución, ¿cómo funciona? A diferencia de la prevención en sentido estricto o en el ámbito común, que funciona cuando existe alta posibilidad de verificación de un daño, la precaución va a funcionar cuando existe una posibilidad significativa de que se verifique un daño y que de verificarse se agrave. Entonces dice, bueno, no es que se pierde la certeza como tal, es que la norma ahí hace una ponderación. Bueno, esto no es tan probable que se verifique, pero si se verifica puede ser grave. Entonces hay que actuar.
Entonces hay que evitar la conducta o la acción o el hecho que puede llegar a causar ese grave daño. Entonces, eso es una característica muy importante del derecho de daños ambientales, la recepción del sistema de precaución. Y dentro de la reparación en sí es prioritaria la reparación in natura o la recomposición ambiental. Muchas veces ustedes, si tienen un juicio común, por ejemplo un accidente de tránsito, lo normal es que termine en una indemnización dineraria. No, en el derecho ambiental es prioritaria la recomposición ambiental, bien, la recomposición material del bien, no la indemnización dineraria. ¿Por qué? Porque recompuesto el bien al estado anterior al daño, la colectividad o la comunidad titular del bien vuelve a gozar íntegramente de la integridad ambiental. De otra manera, imagínense que nunca se recomponga, terminan todos en juicios de sumas de dinero y el ambiente sigue degradado. Bueno, esa no es la finalidad del sistema de protección del ambiente. Y por lo menos muchos autores hemos hecho énfasis en una posible función punitiva en el derecho de daños ambientales, que es la posibilidad de prever que el juez puede aplicar multas. ¿Esto por qué? Esto no es que lo inventamos nosotros. Esto ya, por ejemplo, en Estados Unidos se aplica en general, en la Argentina se aplica en el derecho del consumo para los daños al consumidores. ¿Y qué se busca con esto? Se busca desalentar las conductas que, si uno mira la consecuencia desfavorable, que es la que disuade a cumplir la norma, en el derecho de daños la consecuencia desfavorable es reparar. Entonces dice, bueno, yo daño al ambiente y reparo, porque con el daño al ambiente obtengo determinada ganancia económica que es mucho mayor a lo que yo puedo ser condenado a la reparación. Entonces ahí el efecto disuasivo de la reparación no es fuerte. Para lograr un efecto disuasivo fuerte, el sistema puede prever multas civiles o penas privadas económicas que consisten en que, además de la reparación, en determinadas situaciones, generalmente situaciones graves, el juez puede imponer una multa. Bien, entonces, en esos casos, por un lado, se disuade con efecto fuerte, tiene un efecto disuasivo más fuerte, porque la persona dice, no, mira, además de reparar, me pueden poner una multa. Y generalmente esa multa, además, en caso de que no se logre la disuasión y que se termine siendo aplicada, va a lo que decía Ramón Daniel Pizarro en la Argentina, produce el desmantelamiento de los efectos del ilícito. Bueno, si vos pensabas que podías ganar $100.000 porque la reparación, bueno, y el juez le pone la multa de $100.000, para hacerlo en términos reales, en Estados Unidos son millones de dólares generalmente. En el caso de Ford Pinto fue una multa de $100 millones, para que tengan una idea. Bueno, si vos pensabas ganar $100 millones con esto y te ponemos una multa de $100 millones, ya se va a desmantelar, a neutralizar el efecto beneficioso que tenía la producción del daño ambiental. Bueno, siempre recordar que esto lo tienen que aplicar los tribunales, ¿no? No es una multa que no estamos refiriendo a la multa de la administración. Y para cerrar, como valoración, porque me quedan 2 minutos nomás, capaz que me paso, pero poquitito. ¿Qué valoraciones podemos hacer del derecho, o puedo hacer yo, del derecho ambiental, del derecho de daños ambientales? Bueno, en principio es una garantía, porque actúa dentro de la órbita del derecho privado. Entonces, muchas veces, a diferencia del derecho administrativo, que de pronto es mucho más eficaz, mucho más eficiente, porque se aplica directamente, lo cierto es que no es una novedad, ni en Uruguay, ni en ningún otro estado, que a veces el Estado es juez y parte. El Estado tiene sus propias políticas, tiene necesidades, tiene que, de alguna manera, que quiere proteger el ambiente, pero también necesita el desarrollo económico. Entonces muchas veces eso lleva a que a que haya un conflicto de interés dentro del propio Estado de proteger el ambiente o promover el desarrollo, y termina siendo una especie de juez y parte. Entonces, el derecho privado, la ventaja que tiene en esto es que el aplicador va a ser el juez, y el juez, suponemos, es un tercero imparcial, y está dentro de la órbita de lo que sería la función del Poder Judicial de freno y contrapeso de los demás poderes del Estado. El sistema de derechos ambientales uruguayos, podríamos decir, es aceptable. Estamos bastante bien normativamente. O sea, tenemos normas incluso normas antes que otros países, tenemos buena previsión normativa,
Y si quisiéramos mejorarlo, podría haber una regulación más profunda de la prevención, la precaución y la reparación de daños ambientales a través del derecho de daños ambientales, incluso previendo esta posibilidad de aplicación de multas civiles. Se podría prever procesos jurisdiccionales y procedimientos administrativos abreviados para la prevención y la precaución, que eso a veces cuesta porque o están las medidas cautelares, que son una lotería, o están los procesos de amparo, que son bastante complicados, porque un juicio de 3 años se termina haciendo en 3 semanas. Entonces eso complica bastante. Y podría haber una regulación más adecuada de los procesos colectivos. Pero lo más importante de todo, creo, más allá de que se agreguen normas o haya reformas normativas, es el tema de la educación ambiental. Yo creo que la educación ambiental es la madre de todos los males, prácticamente, porque si uno mira nuestro derecho, hay como un desfasaje entre la normativa y la aplicación. Muchas veces están las normas y no se aplican. Y eso, personalmente, he concluido que un gran factor que contribuye a eso es la falta de conocimiento. Bien, la falta de conocimiento del derecho ambiental es tremenda, porque no es solo que el juez no la aplica, es que el abogado no invoca la norma que debería aplicar el juez. Entonces, sería deseable, si ustedes, por ejemplo, adviertan que UDELAR, la formación ambiental de los abogados, es una materia opcional. Entonces, sería bueno que eso fuera una materia obligatoria, que no haya abogados egresados sin formación mínima en derecho ambiental. Y lo mismo sería deseable, por ejemplo, para la formación de los jueces, que los jueces tuvieran formación en derecho ambiental. Esto no solo va a mejorar la aplicación en cuanto a que, sé que la norma existe y puedo pedir que se aplique. También va a mejorar después la calidad de los litigios, porque el mayor conocimiento del derecho ambiental va a redundar en una mejor y más eficiente y, consecuentemente, una mejor protección del ambiente. Eso es todo. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Hugo. Damos paso ahora a Alejandro Nario con evaluación de impacto ambiental. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Saludar nuevamente a la institución por la invitación. Ayer estuvimos también en una reunión exponiendo sobre el estado del ambiente. En el caso de la evaluación de impacto ambiental, sin duda que fue una de las primeras y importantes herramientas preventivas y efectivas que contó el Uruguay. Más allá de que obviamente había y hay otras normativas, el impacto sobre las actividades económicas en general que tuvo la promulgación de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, creo que fue muy, muy significativo. Si bien, como decía, había alguna otra normativa, la de efluentes, que implicaba ese concepto preventivo. Muchas veces uno se enfrenta como a distintas corrientes. Algunas que dicen, bueno, pongamos las normas y el que no cumple lo sancionás. No me importa el proceso, ni analizo el proceso de una industria X o de una actividad X. Yo le tengo que poner los niveles de cumplimiento y después si no cumple lo sanciono. Y en realidad soy convencido que eso no es efectivo. Después que algo está instalado, está invertido, que tiene 700 puestos de trabajo, bla, bla, todos sabemos lo que sucede. Es muy difícil actuar sobre ese hecho consumado y esa realidad. Entonces ahí es donde creo que el procedimiento de evaluación de impacto ambiental establecido y cómo ha venido evolucionando ha sido clave. Ahí hay, creo que hay 2 fechas importantes: la promulgación de la propia ley y el decreto reglamentario posterior, que generó bastantes cambios. En una concepción inicial era como una foto, uno analizaba lo que se iba a instalar y listo, otorgaba la autorización ambiental previa para que se desarrolle la actividad y no había una continuidad. Luego en el decreto reglamentario se incorporó la autorización ambiental de operación, o sea que las empresas o los emprendimientos tienen cada cierto periodo volver al ministerio a evaluar cómo fue su desempeño en ese periodo, si van a hacer algún cambio,
Y eso es muy importante porque los emprendimientos y las empresas son dinámicos y la necesidad de tenerlo bajo control también. Otro cambio importante que se introdujo en el decreto reglamentario es la viabilidad ambiental de localización. Sucedía que muchos procesos terminaban y recién al final entraban los gobiernos departamentales u otros actores locales. Hay varios casos en los cuales recién al final se expresaba el gobierno departamental y terminaba bloqueando o generando un conflicto con ese proyecto, lo cual era poco útil para todo el sistema, tanto para el emprendatario, que tuvo un año y medio en un proceso de evaluación ambiental y que tuvo que relocalizarse al final del proceso, para la administración y también para quienes están en esos territorios donde a nivel local no se quiere que se desarrolle en ese lugar. Entonces, la lógica de la viabilidad de localización, que es, bueno, primero hacer un análisis de dónde se instala ese emprendimiento y que luego venga el análisis ambiental de si ese emprendimiento es viable ambientalmente. Esas dos etapas creo que son muy valiosas y en una lógica de prevención y de direccionamiento de los emprendimientos hacia las lógicas territoriales preestablecidas es muy importante. Obviamente que a pesar de eso hay conflictos, hay situaciones, pero sin duda lo preventivo que es direccionar los emprendimientos hacia lo que la planificación más general pensó en un territorio que es lógico que se desarrollen, ha sido de gran ayuda en ese ordenamiento más general. Yo creo que otro de los hitos claves que generó la ley de evaluación de impacto ambiental es la participación. En realidad, de una manera sistematizada y establecida en los procedimientos, creo que también fue bastante vanguardia. Después vinieron otras normativas como la de ordenamiento, la ley de aguas, que incorporaron también dentro de la normativa el proceso de participación, pero fue pionera desde esa lógica y ha ido generando aprendizajes bastante importantes en esa área. Lo otro que también creo que ayuda como herramienta preventiva es la generación de conciencia ambiental. El hecho de que los procesos sean conocidos, que la prensa acceda a ellos, que se sepa que están en esos procesos de evaluación, genera discusión sobre esos proyectos y eso hace que también se tome conciencia general sobre los temas ambientales. Hoy veíamos algunos, recuerdo muy bien ese emprendimiento de 2018 y lo que implicó que se conociera el procedimiento, que la sociedad civil pudiera actuar, que los técnicos pudieran actuar, dar herramientas a la administración para poder tomar decisiones. En ese sentido creo y comparto que era un proyecto que no era compatible con lo que se estaba pensando en ese territorio. Entonces, creo que también el procedimiento de evaluación ambiental genera conciencia ambiental fruto de los aspectos de la discusión que genera. Otra cuestión que para mí es muy positiva del reglamento es que fue un tractor de normativa ambiental. No fue el único, pero fue un tractor, porque cuando uno se enfrenta a nuevos tipos de actividades y ve limitaciones en normativa para poder evaluar esos procesos, empieza a generar una demanda interna del propio ministerio y hacia el sistema de regular algunas cuestiones que para los técnicos que están en el proceso de evaluación tienen mucha complejidad. Y el propio procedimiento ha venido también cambiando. Inicialmente, si uno mira los staff técnicos iniciales, tenía mucho ingeniero. Hoy en día, dentro del área de evaluación de impacto ambiental, tenemos sociólogas y sociólogos, biólogos, geólogos y también ingenieros. Pero es un enfoque mucho más multidisciplinario para abordar las distintas problemáticas ambientales, que como veíamos no solo es un problema para el derecho, y que creo que por eso nació el derecho ambiental, por la especificidad que tiene y las particularidades que tiene
ese bien a proteger que es el ambiente, también pasa de las disciplinas más duras y la necesidad de verlo de una forma multidisciplinaria. Tiene algunas limitaciones que a veces es difícil de remitir, y es que es una herramienta pensada para lograr proyectos concretos. Y en realidad, cuando viene un proyecto, viene otro proyecto, viene otro proyecto, viene otro proyecto, empieza a tener limitaciones, más allá de que digamos, en la discusión técnica, cuando uno identifica esas situaciones, empieza a aplicar y a solicitar información y análisis que incluya lo que está sucediendo en el entorno, tiene una limitación. Obviamente uno no puede excederse de un territorio. Obviamente si yo pongo un parque eólico de 10 megas y al lado me pongo otro de 10 megas y usa la misma central, y bueno, en realidad es un mismo proyecto que también ha pasado. Intento de fraccionar proyectos para no entrar en el régimen de evaluación, pero además muchas veces son proyectos distintos, pero tienen puntos de contacto que es necesario evaluar, y los impactos acumulados es algo que se pide, pero tiene limitaciones. No deja de ser proyecto a proyecto. Ayer me hacían una pregunta sobre el tema más de la política petrolera offshore, y mi respuesta fue que yo tengo que evaluar la sísmica, que es lo que presentaron en ese momento. Más allá que pueda haber el paquete, la herramienta tiene limitaciones para analizar el paquete de lo que se quiere introducir. Es una limitación que además genera tensión, porque una cosa que muestra que el procedimiento es efectivo, que hay una tendencia de querer que entre dentro del procedimiento, la gente te pide esto tendría que llevar evaluación de impacto ambiental. Eso muestra que el procedimiento agrega valor y agrega certezas en general. Hoy en día estamos trabajando en 2 o 3 cuestiones que nos parece que tienen que mejorar. Una es la incorporación del cambio climático a la evaluación del impacto ambiental. Ya no alcanza solo con analizar la foto del estado del ambiente de hoy y cómo mi proyecto impacta en ese estado del ambiente, sino que ese estado del ambiente se está moviendo mucho más rápido de lo que podía pensarse en otras épocas. Entonces, bueno, en breve va a estar puesto de manifiesto una propuesta de guía de cómo incorporar los aspectos de cambio climático en los procesos de evaluación de impacto. Y lo otro que estamos reforzando son los procesos de participación y acceso a la información. Creo que el Observatorio Ambiental fue un gran salto en acceso a la información pública ambiental, tanto científica como de los propios procesos. Pero es claro que las sociedades van cambiando también sus mecanismos de cómo se informan, de cómo les llega la información. Eso nos genera algunas barreras y algunas dificultades para que la población acceda a la información. Lo mismo con los aspectos de participación, las cuestiones de territorialidades, de género. Hay una cuestión ahí que en mi anterior etapa por la Dinama, que tenía otras participaciones, como la de las áreas protegidas, siempre me problematizaron mucho, porque uno iba a hacer una ampliación de una área protegida, beneficiaba a determinadas poblaciones, y esas poblaciones eran las más agresivas contra la ampliación del área. Y es una demostración clara de la deficiencia en poder comunicar, en la construcción de esa confianza. Vos decías, no me acuerdo en la ampliación de la Carrera de los Cuervos, no me van a dejar andar en tractor. No, señor, ¿cómo me dejar andar en tractor? ¿Cómo no vamos a andar en tractor? No, a mí, yo escuché a las 5:30 a Bella que decía que no hubo manera, o sea, el señor se fue convencido que no iba a poder andar en tractor. Entonces, ¿cómo gestionar esos procesos de participación y comunicación? Yo creo que es un gran desafío para el Estado uruguayo en general, pero para los temas ambientales en particular. Lo estamos problematizando al interno del Ministerio y en particular en la INASEA, en los procesos de evaluación de impacto ambiental. Y bueno, ahí probablemente haya novedades sobre eso. Se me fue el tiempo, tenía un montón de cosas a decir. Estoy convencido que Uruguay tiene una oportunidad de posicionarse en una transición ecológica justa, de una forma distinta. Y ahí el procedimiento de evaluación de impacto ambiental tiene su rol. Hay otras cuestiones, pero bueno, también tenemos que vernos como estado del ambiente y cómo gestionamos eso que todavía tenemos, que no ha sido destruido, y qué herramientas tenemos para protegerlo, y el derecho ambiental y
y los derechos de las personas en ese sentido creo que son importantes. Y felicito nuevamente a la institución por estas charlas. Bueno, ¿esto funciona? Funciona. Funciona. Sí. Bueno, muchas gracias. Nos queda hacer un breve cierre de esta actividad, por eso me cambié hacia este lugar, porque tengo algunos papeles acá y las notas que he tomado. Les prometo solo 5 minutos y después abrimos a preguntas para el panel, por supuesto. Bien, me gustaría a mí poder cerrar esta mesa y retomar algunos de los puntos expuestos por los expositores. En primer lugar, dejar en claro que cuando, y por lo que hemos visto, y seguramente muchos de ustedes saben y han evidenciado por la propia experiencia y por el estudio en esta temática, cuando hablamos de daños al ambiente, o en este caso daños al ambiente, daños producidos en relación a los derechos humanos, estamos hablando de situaciones que estamos hablando de un origen del daño, en el sentido de que hay un origen, pero también ha habido una evolución. Bien lo traía el profesor Mariño, bien lo traía Victoria, y creo, bueno, a lo largo de la mesa se ha evidenciado que en realidad se ha modificado la forma en la cual los humanos, las personas, afectamos el ambiente, y eso en definitiva también nos provoca cierta afectación. Y sobre eso, ya sea que la afectación proveniente de privados o del Estado mismo, es pasible de responsabilidad. Bien, en eso entonces, en los orígenes, la modificación, algo que es cambiante. Después, me gustaría también refrescar lo que se trajo en cuanto a lo que implica la consideración de justicia y el acceso a la justicia en un sentido amplio, no necesariamente limitado a lo que pueden ser los procesos jurisdiccionales o administrativos, la necesidad de considerar una justicia en sentidos amplios que permitan procesos y facilidad de acceso para los colectivos, y que tienen en su base y en su origen a los colectivos. Después, en tercer lugar, se refirió y en buena medida a lo que tiene que ver con la existencia de un sistema de responsabilidad en la cual entra el Estado. Bien lo traía Mariño, bien lo traía el profesor Díaz, en cuanto a un sistema de daños que toma en cuenta principios como el de precaución y el de prevención. La existencia de una vasta normativa a nivel nacional que bien traía el profesor Díaz recientemente, es aceptable, pero puede ser mejorable. Yo acá me gustaría hacer una referencia a que nuestra normativa establece la responsabilidad del Estado y tiene una base constitucional. Este accionar del Estado que puede causar daño y la obligación de reparar tiene un sustento a nivel constitucional, pero también tiene sustento a nivel internacional. Podemos ir a los artículos 7, 72, 332 de nuestra Constitución, podemos pensar en la Convención Americana, en el Pacto de San José de Costa Rica, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Hay una vasta normativa a la cual nuestro país adhiere y en virtud de la cual nuestro país está obligado a prevenir, está obligado a reparar, y eso a mí me hace llegar a una reflexión final que me gustaría de repente tal vez pensar en si no podríamos pensar en este Estado, si no cabría la posibilidad de adjudicar una especial posición de garante, simplemente como una posibilidad de pensarlo de esa manera, ya que el Estado es quien coloca en definitiva a determinados sujetos en determinadas posiciones y en consecuencia quedaría sujeto a velar por la garantía de estos sujetos a su merced, pensando en las diferentes situaciones en las cuales, como se ha visto en distintas
a lo largo de esta mesa y de las mesas del día anterior, bueno, los sujetos, las personas somos muchas veces rehenes de determinadas tomas de decisión. Entonces, esto es una lógica, es un latiguillo, es una fórmula que se utiliza mucho a nivel de repente, más de otras áreas del derecho o de otras ramas del derecho internacional de los derechos humanos. Pero bueno, lo dejo por ahí para pensarlo. Me gustaría agradecerle a la mesa y al público presente. Y bueno, ahora abrimos el espacio para preguntas. Muchas gracias.